¿Cuál es el procedimiento que se aplicará en el futuro para la confirmación de magistrados, de fiscales, de jueces? Es el debate que estamos teniendo con nuestros invitados. Y la propuesta es que ellos expongan los mismos argumentos que están haciendo ante las comisiones de legislación y codificación constitucional y justicia de la Cámara de Diputados, de qué manera pueden, por un lado, los gremios confirmar la decisión que han tomado ya los senadores y por otro lado la institución que es el Consejo de la Magistratura que busca revertir esos cambios. Doctor Riera, ¿qué argumento usted lleva hoy a esas comisiones para que vuelva atrás de esas decisiones tomadas en el Senado? Que se mantenga la ley como está, que es inocua, que solo agrega plazos, porque la Constitución es muy clara. Un órgano arma ternas, nosotros, otro órgano designa o confirma, la Corte. Está repartido el trabajo en la Constitución, no hay vuelta. Pueden buscarle, llamarle como quiera, dar la vuelta que quiera, mezclar confirmación con designación, la verdad es cierto, tienen que ser ternas. Ellos sostienen que el titular del cargo, que está en el ejercicio, tiene que siempre formar parte de la terna. Nosotros queremos que compitan, pero para garantizar la competencia hemos puesto en la página web, por eso te decía, cualquiera que entre sabe. Entonces, si hay 89 candidatos y entran los 9 mejores, para que vean que esto no es en contra de la carrera judicial, en las ternas que armamos el lunes, de los 9 candidatos elegidos, 6 son magistrados y 3 son abogados, pero compiten y llegan los mejores. Nosotros queremos que compitan y les ofrecemos toda la transparencia necesaria porque los currículums están escaneados, los 10.000 currículums están escaneados, porque la máquina carga solo con 4 genios que tenemos, que yo le llamo cariñosamente los 4 fantásticos, que son unos jóvenes paraguayos que hicieron un software a la medida. Entonces uno carga el diploma de abogado, el diploma de la escuela judicial, el diploma de los cursos que dio, los años de docencia, etcétera, etcétera. La máquina suma sola y sale un número. Después se establece un ranking, como en el tenis. Djokovic, Federer, Nadal, y están los mejores rankeados. Eso se sube a la web 5 días. Toda la ciudadanía, ustedes, los que están escuchando, pueden decir, este es un bandido, aquel no, este es un avigeo, yo tengo una denuncia o no. ¿Usted acepta ese procedimiento, doctor Agustín Fernández? Nosotros algunos puntos cuestionamos, pero según el proyecto de ley que está en el Senado, cualquier magistrado, cualquier defensor o fiscal también que quiera ser confirmado va a seguir el mismo procedimiento. Va a estar en la web, todo su recorrido, todo lo que hizo, todo lo que no hizo. ¿Y no es bueno eso que sea perfecto, transparente? estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? La única diferencia es que nosotros decimos que la propia Constitución establece distinción entre la designación y la confirmación, por eso es que hay una ley de confirmación, o si no, no hacía falta una ley. Entonces, al haber esa distinción, nosotros decimos que el proceso de confirmación tiene que ser cuya media sanción no el mismo tiene, que se usa para la designación. no efectivamente. Bueno, Mariana, pero si entonces, aquí va a haber una doble evaluación. Primero vamos a ser evaluados por el Consejo. El Consejo va a emitir una opinión. Posteriormente se le va a dar intervención a organismos que hasta ahora no intervienen. El Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio... está previsto en el reglamento. El fiscal, quienes hasta ahora no intervienen, son simples figuras decorativas. Y la Corte, lo más importante también, la Corte va a dictar una resolución fundada, porque ahora la Corte por votos, confirma o no confirma, va a decir por qué, va a tener que tomar una decisión fundada. Entonces, básicamente... ¿Quién reglamenta esto posteriormente? Tiene que haber un régimen de evaluación de todas las instituciones, de la Corte. Tiene que haber darle la vuelta que quiera, es la Corte la que digita. O sea, si la ley triunfa para hablar sin anestesia, 442 magistrados no van a competir con los 47.000 No es cierto que no vamos a competir, no es cierto que no vamos a competir, vamos a pasar por el mismo sistema. ¿Cómo van a competir? ¿Cómo van a competir? Pero se le echa, y eso a eso me quiero referir. Porque ustedes mismos van a competir. No hay competencia. Pero ¿y si está hablando de que No quiere hay estar conmigo, ¿para qué van a competencia. competir? Si me permitís, y aprovechando No hay los últimos competencia. minutos, los gremios tienen un compromiso total en la lucha contra la corrupción y la ineficiencia. Y somos los primeros en señalar cuando nuestros colegas son los que hacen. Nosotros metemos presos colegas, señores, cosa que nadie Por hace en el denuncia a los Paraguay. abogados. 2, ya que el compromiso de la corrupción de ellos, 2 miembros, el doctor Riera acá presente, el doctor Salas, son miembros también del jurado. Denuncien a todos los corruptos entonces y cumplan su mandato constitucional, que es el denunciar y procesarlos. Si no tienen los votos, es cuestión política, pero yo les pido que cumplan la ley. 3, acá los abogados están siendo engañados. Por 10 puntos se le meten en una terna, se le sigue metiendo de relleno. ¿Nosotros qué proponemos? No. Se evalúa a No los es cierto, corruptos. no Se es evalúa, relleno. le pido que me deje terminar como yo le terminé. Es que estás mintiendo, no me Se puedo le callar. evalúa, yo no miento. ¿Cómo y no? me Si puede está en la avalar web. mi carrera, no sé si a otros. 10, No, yo, no me importa la carrera, pero te hablo de este programa. están siendo engañados. ¿Por qué?
están siendo candidatos por entrar de relleno porque Guau con los 10 puntos que si entran en la terna. Nosotros qué proponemos a los corruptos y a los burros, discúlpenme la palabra, que se les eche y ahí se conforma una terna para 3 abogados en igualdad de condiciones. Así que, señor abogado, se le está engañando con espejitos. Pero eso es el argumento suyo, doctor. Bueno, vamos a dejarle al doctor. Yo le voy a leer, sé de memoria, pero voy a leer el artículo de la Constitución porque parece que hablamos, un diálogo de sordo eso. El artículo 264 de la Constitución Nacional dice: deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura. Proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia previa selección basada en la idoneidad en consideración de méritos y actitudes. Sí. Artículo 2. Proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia con igual criterio de selección y examen los nombres de candidatos para los cargos de miembros de tribunales inferiores de los jueces y los agentes fiscales. Hay 2 leyes. La ley 296 que organiza el funcionario del Consejo de la Magistratura, que dice, artículo 42, la Corte Suprema de Justicia hará saber de inmediato al Consejo la vacancia producida por el Poder Judicial para que el Consejo, dentro del plazo de 90 días, proponga a la terna de candidatos. Es la ley que organiza el Consejo. Hay una ley que organiza la Corte Suprema de Justicia. Estoy hablando de leyes. 609/95. La Corte designar de las ternas respectivas a los miembros de tribunales, jueces y agentes fiscales. Designar. De las ternas respectivas. Entonces es un diálogo de sordos. Y te voy a decir una cosa, Ariel. Así como decir que nosotros engañamos a vos, yo te decir vos estás engañando a tu gremio. Yo no dije que ustedes lo engañan. Nunca van a ascender con este sistema. ¿Por qué? Tenemos la prueba de que el 99.9% de los jueces que entran en sus ternas son confirmados por la Corte. Creo que hay uno solo esta vuelta que fue sacado. Pero todos ellos confirman. Ahora que no dije que ustedes le engañan. Estamos de que van a perpetuarse en el cargo. Ellos van a tener movilidad, algunas personas de la preferencia y otros de la gradería o común. Pero ahora lo que queda claro, doctor Fernández, es confirmar los titulares. Toda la vida. Claro, pero lo que queda entonces claro, se petrifica, no hay renovación de la justicia, no hay competencia. 500 cargos nuevos. Pero lo que queda claro, más que en otro momento, es que nuevamente el poder político tiene la fuerza de establecer cuál es el mecanismo, el sistema. Imagínense la controversia que hay entre ustedes, profesionales, abogados, magistrados. No, pero Oscar, no es el poder político. En este momento, el Consejo somos 8. En el Consejo decidimos... Hay más políticos que técnicos. Y bueno, y hay más políticos que técnicos. Discrecionalidad pero cero. está dependiendo del Congreso para que se resuelva esto. La ley. Nosotros no dependemos del Congreso. Tienen 2 representantes del pero Congreso. estos artículos, 2 representantes del Congreso. Estos artículos que modifican depende de los políticos. ¿Dónde quedan las recomendaciones hoy? Si todas. vos tenés 5 días en la web los nombres de todos los candidatos, puedes llamar al Papa Francisco. Apoyamos. Si estás primero, Eso para los nuevos, no para la confirmación. la confirmación no, tiene viejo, que puede dar leer el vestir, sistema, claro, sí. Agustín. Nosotros Compitan. queremos que pongan en la web nuestro No trabajo. van a competir porque la Corte le va a He digitar. competido 2 veces y no tuve ni un no problema. puede. ¿Cuál es que Queremos. no es tu caso? No puede pero ser, sí, pero ya sé. Y el resto Yo creo que la gente que está viendo no debe entender tanto. Nada. Ahora sí es un poco difícil. Muy bien. No, nosotros nos sometemos. Pero Vamos, yo quiero terminar. Vamos a hacer una tiempo ronda. todavía, señor. Tenemos Tenemos los tiempo, 8 tranquilos. minutos finales, así que le vamos a dejar 2 minutos a cada uno. Expláyense, expresen sus sentimientos y denle el mensaje a los diputados. Hagan catarsis, le está Hagan diciendo. catarsis. Doctor Riera, comenzamos por acá. Bueno, 2 minutos. Primero, hay que entender algo. Las cosas cambiaron, la ciudadanía está más crítica, el Poder Judicial es uno de los más criticados. Necesitamos mandar un soplo de esperanza a toda la comunidad paraguaya. Esto implica que tenemos la posibilidad histórica de nombrar 942 ternas, elegir 3.000 candidatos de 9.000 postulantes y el sistema implantado por el Consejo desde septiembre del año pasado ha elegido siempre los 3 mejores puntajes y por unanimidad. Esa es la garantía que le ofrecemos a los 9.000 candidatos que están compitiendo. Y en esa competencia abierta, que está en internet, los nombres, los apellidos y todo su currículum escaneado, queremos que compitan los 400 magistrados que pretenden ser digitados por la Corte Suprema de Justicia para que si son buenos se queden y si no son buenos se vayan, porque la justicia necesita ser renovada y no es una cuestión personal. Las reglas están claras y el Consejo de la Magistratura cambió. No es el Consejo que digitaba para el hermano, para el cuñado, para el sobrino, para nadie. Solo los papeles.
terminó el peregrinaje, queremos que no le deban el cargo nunca más a nadie, ni a la Corte, ni al Consejo, ni a los gremios, ni a los sindicatos, ni a los medios de comunicación, que lleguen por sus propios méritos y que apliquen la ley. Hacemos Eso es una lo que con queremos. flecha, doctor Martínez. Sí, estoy de acuerdo con las intenciones del doctor Riera, de las que nunca dudé. Creo que se está equivocando el camino. Lógicamente él viene de la función política y de la clase política y no entiende el sufrimiento nuestro de hace 20 años en los gremios, cuando el poder político trata de extorsionarnos. Y digo trata, doctor Bonojara, porque usted ha malinterpretado muchas veces las palabras. Concuerdo con usted, es presionado quien se deja presionar. Nosotros no nos dejamos presionar, pero el sistema quiere que nos dejemos presionar. Por eso esta ley es una oportunidad histórica para terminar con el cordón umbilical que une la clase política con el Poder Judicial o con los operadores de justicia. Y la única forma de construir república es teniendo un Poder Judicial independiente. Hoy, lastimosamente, nosotros somos el queso en el sándwich de la lucha de poderes que ellos mantienen, y me quedé corto, no solo con el Legislativo, sino también con la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros no nos importa hoy, porque somos juristas y somos gente que queremos que nos garantice hacer bien nuestro trabajo. ¿Quién está hoy en su lugar, en lugares circunstancialmente? Si hacen mal su trabajo, somos los primeros que vamos a acompañar la denuncia de estos señores y me comprometo públicamente, pero quiero ver las denuncias primero. Doctor Bonojara, hacemos uno y uno, bueno. sí. ¿Cómo no? En primer lugar, quiero decirle a los amigos diputados, anteriormente la Cámara de Senadores era la Cámara Alta porque estaban personas más sobrias, parece hoy que la Cámara más seria es la Cámara de Diputados. Y les quiero decir de que esta ley que pretenden imponer inconstitucionalmente quiere beneficiar a unos cuantos magistrados, 400 magistrados. Pero acuérdense que 45.000 abogados por el artículo 45 de la Constitución Nacional, que habla de la igualdad de derechos, le están privando de concursar en igualdad de condiciones con los magistrados en el cargo. Es más, yo creo que si un juez hace bien su papel y estudió un poquitito dentro de los años que estuvo, 5 años que estuvo, puede estar mejor preparado que el abogado. Pero ¿qué problema hay en competir? Lo que ellos hoy no quieren competir, y eso es lo que pedimos a los diputados, que le den la oportunidad a los 45.000 abogados que están ejerciendo la profesión, si tienen y quieren el derecho de acceder en las mismas condiciones que los magistrados y que estos no sean dueños y permanezcan abulonados en su cargo por toda la vida. Eso es lo que quiero decirle a los diputados hoy en a través de este programa. Y mucha responsabilidad ahí, doctor Agustín Fernández, representando a un gremio como la Asociación de Magistrados del Paraguay, que seguramente cuando deba rendir cuenta del trabajo que hizo para reivindicar los derechos de ustedes, por lo menos pongan como antecedente que hubo suficiente debate en siglo a siglo esta noche. No existe ningún estudio que no nos diga y nos muestre que si de algo la justicia está plagada es de las presiones y fundamentalmente de la presión política. Si algo va a ofrecernos esta ley es librarnos un poco menos de esa injerencia política. El Consejo de la Magistratura, según el diseño constitucional, tiene un alto componente político, así como lo tiene el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Creo que en eso todos coincidimos. Esta ley, de alguna forma, va a darnos un poquito más de luz. Esta ley va a permitir que los buenos magistrados sigan siendo confirmados. En esta ley va a participar el Consejo, va a establecer un sistema de evaluación. Si bien es cierto, no es vinculante, van a participar los otros gremios, va a participar el Ministerio de la Defensa Pública, va a participar la Fiscalía General del Estado y por último, los hombres pasan y las instituciones quedan. El Consejo de la Magistratura está haciendo un buen trabajo con un reglamento que sufrió ya varias modificaciones, pero eso sencillamente es para quienes se inician o para quienes van a ser designados. Quienes van a ser confirmados son personas en quienes el Estado invirtió ya. No hay cosa más difícil que crear defensores sólidos, fiscales, audaces, valientes y jueces prudentes y sobrios. Esa es la cosa más difícil en cualquier república. Esta discusión no hubiésemos tenido nosotros si hubiese existido la inamovilidad que existe en todos los países. Solamente el Paraguay no lo tiene. Estamos retrasados. Lastimosamente tenemos que tener este tipo de discusiones y creemos que este es un sendero correcto para que de alguna forma tengamos esa pequeña luz de independencia. Creemos que esta ley es legal, es constitucional y resuelve varias situaciones, de hecho varias problemáticas. En fin, yo les agradezco. Nos conceden un minuto para cada uno de vuelta.
Doctor Riera, ¿tiene algo para referirse de lo que hemos hablado esta noche aquí? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Parece un diálogo de sordos porque los dos aparentemente estamos de acuerdo en la independencia del Poder Judicial, ¿verdad? Ellos consideran que van a ser más independientes siendo designados o digitados por la Corte. Nosotros creemos que van a ser más independientes compitiendo por sus méritos. Y si alguno de ellos entró alguna vez con algún padrinazgo en otras épocas, se va a desmamantar en esta oportunidad. Doctor Buenojara. Sí, hay un contrasentido, lo veo en los representantes. Acá ellos hablan de desvincularse del poder político. Se pasan haciendo lobby todo el día en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Estuvieron reunidos con Bartolomé, el presidente, estuvieron reunidos, visto la foto en horas de trabajo, ustedes están todos reunidos. Se reúne con todos los diputados, estuvieron hablando, muchos diputados me han dicho que han hablado ya ustedes con ellos. O sea que nadie en este país, el político, mucho menos te da gratis las cosas. Si te apoya el día de mañana te va a llamar a pedir. Doctor Martínez. Sí, que nos ponemos a disposición a que se alce en la web o en todos los mecanismos de transparencia que ellos están propugnando hoy nuestra gestión, que se evalúe nuestra gestión, pero que se evalúe de la forma que corresponde conforme a la Constitución y a la doctrina en todo el mundo. Y también que si se está refiriendo a un supuesto lobby, son conversaciones institucionales que por eso ellos pueden ver fotos que se alzan, porque son conversaciones institucionales que ellos también tienen. Hemos debatido de la misma forma en la Cámara y es el lugar donde están los representantes del pueblo y donde tenemos que llevar nuestras inquietudes. Doctor Fernández. Definitivamente lo mismo. Nosotros el derecho de pedir es un derecho constitucional, es un derecho, eso justifica justamente que es un legítimo deseo de los gremios. Nosotros fuimos quienes planteamos este proyecto de ley inicialmente y por eso lógicamente tenemos que bregar para que esto se concrete. Pero una pequeña aclaración, ¿dónde se originaron esas modificaciones? ¿Cuáles de los gremios? Los tres gremios. Asociación de Magistrados Judiciales, Asociación de Agentes Fiscales, Asociación de Jueces que también acompaña y la Asociación de Defensores Públicos. Pero déjame poner una guindita al final, ¿verdad? Yo creo que cuando la ley nació, si es como ellos dicen, ¿verdad? Es que tenemos pruebas, doctor. No, está bien, pero tenían razón porque en aquel entonces el Consejo tenía absoluta discrecionalidad. Hoy la ley no se justifica porque realmente tienen todas las garantías. El temor que ellos tienen de que nosotros nos vayamos y los que entren hagan las cosas mal, se resuelve transformando nuestro reglamento en ley si quieren, ¿verdad? Pero nosotros no queremos todavía entregar esto hasta que la ciudadanía se haga carne y sepa de que habrán más. Los jueces, fiscales, agentes, síndicos y defensores van a ganar exclusivamente por sus méritos, aunque no tengan un peso, aunque no tengan un ilustre apellido, y aunque no tenga ni un concejal suplente que le apoyan, si tienen mérito, como todo el país lo va a ver por su sistema, no hay forma que ¿Cuándo se trata el 2 meses aproximadamente? Nosotros nos sometemos a todo eso. Aproximadamente, ¿verdad? Nos sometemos. Definitivamente, los hombres pasan y las instituciones quedan. Pasaron 14 años y esta ley está ahí tan vivita y coleando. Entonces, bueno, pretendemos que una ley que va a tener un carácter mucho más permanente, bueno, tenemos que pensar en una nueva constitución para arreglar este tipo de cosas, pero pensar en una nueva constitución es no sé cuándo. Les proponemos un próximo encuentro. Sí, más perfecto. adelante, Amerita volver a encontrar. Déjame entonces robarte un minuto más cortito. Nos pueden dar 3 palabras también, pero fuera del aire, porque nosotros ya nos quedamos sin Mariana, tiempo. Una sobreestimación de las personas. No solamente esto, estoy de acuerdo con la inamovilidad a futuro, hay que depurar el Poder Judicial y mejorar los salarios. Y ayudarnos todos. Muchas gracias. Pero Y gracias por acompañarnos. ayúdense entre todos. el Poder Judicial depurado. Estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias por compartir con nosotros y la invitación está hecha. Mañana de nuevo vamos a reencontrarnos aquí en otra programación de Siglo a Siglo. Gracias por acompañarnos. Así es, gracias señores por un debate tan interesante y también y con posturas muy bien defendidas. Mañana 22 horas Siglo a Siglo. Buenas noches. Siglo a Siglo fue presentado por Banco Continental. Responde.